finales de los años 80. Alemania seguía dividida, el muro de Berlín en ruinas simbólicas, pero en otro escenario estaba a punto de estallar una guerra mucho más ruidosa y metálica, el Deutsche Tourenwagen Meisterschaft, el legendario DTM. Fue allí, entre asfalto, óxido y multitudes enloquecidas, donde se moldeó el Mercedes-Benz 190 E2.5-16 Evolution 2, no como un coche, sino como una amenaza. El Mercedes 190E nació bien educado, una berlina de tamaño medio de la gama Dülum 201, creada para complacer a ejecutivos y familias alemanas con la promesa de fiabilidad y confort. Pero detrás de las sonrisas publicitarias algo se agitaba en las bodegas de Sindelfingen. BMW reinaba con el M3 E30 en los circuitos europeos, y eso era intolerable para Mercedes. La respuesta llegaría por etapas. Primero, el 1900 E2.3-16, luego el 2.5-16, luego el Evolution Iberma, hasta que en 1990 los ingenieros de Daimler-Benz enseñaron los dientes al mundo. El nombre era casi ceremonial, 190 E2.5-16, Evolution 2, un mantra de sílabas y números que sellaba un pacto con la velocidad. El coche parecía un artefacto de guerra, con huellas de túneles de viento y noches locas en el banco de pruebas. El parachoques delantero era una cuchilla aerodinámica. Las aletas ensanchadas dejaban claro que no era un Mercedes cualquiera. Y el aerofoil trasero, el aerofoil no era un accesorio, era una amenaza. Parecía salido directamente de un caza Panavia Tornado. Era el colmo de la ingeniería de dominación. La homologación del DTM exigía la fabricación de al menos 500 unidades para la calle. Mercedes se empeñó en fabricar 502 ejemplares, todos pintados en azul Bleu-Schwarz metalizado, un color que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. El coche parecía una sombra, algo que debía estar oculto y que decidía salir a la luz para demostrar algo. Bajo el capó descansaba el motor M102 E252, un 4 cilindros en línea con 2.5 litros, doble árbol de levas en cabeza y alma de oruga. Producía 232 caballos a 7.700 revoluciones por minuto. Un giro violento, seco, casi industrial. Cosworth, responsable del diseño de la culata, aplicó refinadas técnicas de admisión y combustión hasta el límite de la resistencia térmica. El resultado, un bloque que no solo pedía combustible, exigía sangre, era algo más que potencia, era la forma en que llegaba. El Evo II no entregaba la potencia como un coche moderno, con par lineal, progresión suave y asistencia electrónica. Explotó a altas revoluciones, obligando al conductor a domar cada caballo con precisión quirúrgica. Y para ello contaba con una caja de cambios manual G-Track de 5 velocidades con escalonamiento cerrado y la icónica disposición en pata de perro. La primera marcha aislada en la esquina inferior izquierda para recordar al conductor que estaba ante algo especial, algo construido para ser conducido al límite. El interior, a diferencia del belicoso exterior, era funcional. Asientos recaro, volante de 3 radios, instrumentos analógicos y ningún lujo innecesario. Todo respiraba a propósito. Era la cabina de un piloto, no el sofá de un ejecutivo. En la calle el Evo II era incómodo, era ancho, bajo y agresivo. Sus llantas OC Racing de 17 pulgadas, calzadas con neumáticos de perfil ultra bajo, parecían afiladas. El estruendo del escape era denso, profundo, resonando contra los edificios como si el coche pidiera espacio a su alrededor. No pedía paso, lo aceptaba. En las curvas se comportaba como un animal enjaulado a punto de romper las cadenas. La suspensión hidroneumática autonivelante permitía al coche bajar por sí mismo a alta velocidad, reduciendo la resistencia y aumentando el contacto con el suelo. Era una tecnología que parecía venir del futuro, aplicada a una berlina de tracción trasera
en 1990. El coeficiente aerodinámico de solo 0,29 decía el resto. Este coche no jugaba a ser rápido, era rápido. Y así el Evo 2 vino al mundo, no como una respuesta a BMW, sino como una sentencia. Un Mercedes que no se disculpaba por ser feroz, un coche de calle nacido para ganar en la pista, una leyenda que aún no había comenzado. La ingeniería del Mercedes-Benz 190 E2.5-16 Evolution 2 no se elaboró en presentaciones de PowerPoint ni fue aprobada por comités de marketing. Nació en las entrañas de la competición con herramientas sucias, noches en vela e ingenieros con ojeras y las manos quemadas por el calor metálico. Cada pieza del Evo 2, desde el cigüeñal hasta el último tornillo del alerón, se fabricó con un único propósito: ganar. Y para ganar había que atreverse donde otros dudaban. El corazón del Evo II es el motor E102 E252, un 4 cilindros en línea con 2.5 litros de cilindrada, una culata de aleación con doble árbol, de levas en cabeza y una admisión casi artesanal moldeada en colaboración con el legendario Cosworth. Potencia máxima, 232 caballos entregados a unas impresionantes 7.700 revoluciones por minuto. Pero la cifra es solo la puerta de entrada. Lo que importa es cómo respira este motor. No hay turbo, no hay asistencia electrónica. El M102 del Evo 2 es aspirado y directo. Revoluciona como una motosierra al ataque. Cada toque del acelerador exige respeto. El rango de par útil es estrecho, pero violento. 2,4 milímetros de carrera por 94 milímetros de diámetro en los cilindros. Esto genera un comportamiento nervioso y exigente, despiadado con los conductores desatentos. Aquí, o dominas al coche o él te domina a ti. La transmisión es un espectáculo en sí misma. La caja de cambios manual Getrack de 5 velocidades utiliza una disposición de pata de perro, en la que la primera marcha está aislada, hacia abajo y a la izquierda. Esto permite cambios más rápidos entre segunda, tercera y cuarta, las marchas que se utilizan realmente en las carreras. No es para los que van al supermercado, es para los que saben lo que hacen. Las relaciones de cambio son cortas, secas, con cambios firmes que requieren brazo y precisión. Y la suspensión, la suspensión. Mercedes no se conformó con dobles trapecios o barras estabilizadoras ordinarias. El Evo 2 ha sido equipado con un sistema hidroneumático autonivelante en las 4 ruedas, herencia directa del mundo de los circuitos. Su función: a alta velocidad, el coche baja automáticamente 10 milímetros, reduciendo el centro de gravedad, mejorando la estabilidad y reduciendo la resistencia aerodinámica. Eso es aerodinámica activa en una berlina de tracción trasera en 1990. Lo que hoy se vende como futurismo, el Evo 2 lo hacía en silencio hace más de 30 años, sobre llantas o racing de 17 pulgadas. Unos neumáticos de perfil ultra bajo anclan el coche al asfalto como afiladas garras. Y detrás de estas ruedas, un sistema de frenos de disco ventilados, heredado directamente de los prototipos de carreras, garantiza que el coche se detenga con la misma agresividad con la que acelera. No hay lugar para el error. Frena fuera de tiempo y el Evo 2 te lanza contra el muro de la realidad. No perdona, castiga. La configuración aerodinámica no se creó para complacer a los diseñadores. Nació en los túneles de viento, el parachoques delantero, las tomas de aire, las aletas y sobre todo el monumental alerón trasero funcionan como un sistema integrado. El coeficiente de resistencia aerodinámica de solo 0,29 va acompañado de unos niveles de carga aerodinámica que mantienen el coche pegado al suelo incluso por encima de los 245 km por hora, su velocidad máxima.
La aceleración de 0 a 100 km por hora tarda 6,7 segundos. Pero eso no importa tanto como la forma en que el coche mantiene la compostura en curvas largas, descensos técnicos y frenadas agresivas. El Evo II no solo es rápido en línea recta, es una máquina de precisión en entornos caóticos. En el interior, el coche continúa con su manifiesto: nada de lujo gratuito. Los asientos recaro envuelven el cuerpo como brazos de acero. El volante de 3 radios es grueso, con un agarre firme y sin aspaviento. Las esferas analógicas son profundas, iluminadas con discreta intensidad, casi como los instrumentos de aviación. Todo comunica. Estás en una cabina, no en un salón. Y quizá ese sea el punto más importante. El Evo II no está diseñado para entretener. Fue diseñado para la guerra. Fue concebido en un contexto en el que los coches aún podían ser máquinas extremas, creadas para fines específicos y vendidas sin disculpas. Hoy en día se erige como un feroz recordatorio de ese pasado. Cuando los semáforos se apagaban en las pistas del Deutsche Tourenwagen Meisterschaft, no era solo el rugido de los motores lo que cortaba el aire, era el grito de una época. El DTM de los 90 era un espectáculo violento y milimétricamente técnico, y en el centro de este huracán estaba el Mercedes-Benz 190 E2.5-16 Evolution Pseudo, no como coche, sino como fuerza de ocupación, un artefacto bélico disfrazado de berlina. El Evo II debutó oficialmente en el campeonato en 1992 y desde los primeros entrenamientos libres quedó claro: algo había cambiado. No era solo un coche nuevo, era una nueva actitud. Mercedes-Benz, hasta entonces comedida, jugaba ahora con la ferocidad de quien no acepta quedarse atrás. El Evo II apareció con un aire de venganza. La versión de carreras preparada por AMG era un monstruo domado solo por la precisión alemana. El motor, una variación aún más extrema del M102, alcanzaba los 400 caballos, girando a más de 9.000 revoluciones por minuto. La caja de cambio secuencial Hewland, de marchas cortas y respuesta instantánea, permitía cambios brutales en fracciones de segundo. Era tracción trasera. El alma era tracción delantera. El coche se había reconfigurado por completo. La carrocería, ahora de paneles ultraligeros, se había sometido a una dieta radical. El chasis se reforzó con una jaula estructural integral. La suspensión se diseñó para soportar fuerza G superiores a 1,6 en las curvas. En las rectas de Hockenheim, el Evo II recorría la pista a más de 260 km por hora antes de meterse en curvas donde la mayoría de los coches frenaban, simplemente se inclinaban. En Norrisring, con sus curvas cerradas y sus frenadas tardías, el Evo II mostró otra cara: control absoluto en espacios mínimos, la carga aerodinámica generada por el paquete aerodinámico, el mismo aspecto intimidatorio que la versión de calle, ahora ajustado de forma más agresiva, presionaba el coche contra el suelo como una mano invisible. No se deslizaba, se pegaba. Y entonces llegó Klaus Ludwig. El nombre ya era respetado, pero fue con el Evo II que se convirtió en temido. Ludwig volaba como si estuviera en una misión, frío, despiadado, casi quirúrgico. En sus manos, el Evo II no era una máquina, era un bisturí. En Nürburgring trazaba líneas perfectas, rodeando a sus rivales como si previera sus errores antes de que se produjeran. En Zolder adelantaba por el exterior de las curvas más locas, utilizando el borde del asfalto como su propia pista privada. Mercedes también contaba con Bernd Schneider, otro gran nombre, y Kurt Timm, un piloto danés de manos ligeras y sed de gloria. Con este trío, el equipo plagado de estrellas dominó la temporada de 1992 como una blitzkrieg de precisión técnica e intimidación psicológica. Sus rivales, BMW y Audi en particular,
Intentaron contraatacar, pero el Evo II era algo más que un coche, era un símbolo de dominio. La reacción llegó, como siempre, entre bastidores. BMW, desesperada, acusó a Mercedes de aprovecharse de las lagunas del reglamento, especialmente en el diseño del alerón trasero y los ángulos de los pasos de rueda. Audi, por su parte, afirmaba que los neumáticos Michelin, utilizados por el equipo AMG, les daban una ventaja excesiva en tracción y resistencia térmica. Pero no había pruebas, solo había una observación. El 190E Evo 2 estaba ganando, y ganaba con holgura. En total, el Evo II consiguió 11 victorias en 34 etapas en el DTM. Pero más que los números, lo que quedó grabado en la memoria colectiva fue la forma en que ganó. No se limitó a cruzar la línea de meta, dominó la carrera. Hizo que pareciera fácil, hizo que pareciera cruel. E incluso cuando las reglas cambiaron, cuando la presión política aumentó y cuando nuevas generaciones de coches intentaron surgir, el Evo 2 siguió siendo la referencia. Todo lo que vino después fue comparado con él. Mercedes no solo entró en el juego, redefinió el tablero, pero había un precio. La presencia del Evo 2 en la pista inflamó las tensiones dentro y fuera de los boxes. La imagen del coche como un arma en forma de sedán estaba empezando a filtrarse a las calles, y eso tendría graves consecuencias. En la pista el Evo 2 era soberano, pero era en las calles donde se volvía inquietante. Lejos de los focos del DTM, entre las fachadas de hormigón y el asfalto mojado del amanecer europeo, el Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution 2 adoptó una forma diferente. Más que un coche, se convirtió en una presencia, una figura negra que provocaba reacciones inmediatas, miradas recelosas y, en muchos casos, la acción directa de la justicia. En teoría era un coche legalizado, uno de los 502 con homologación obligatoria, pero en la práctica su aspecto violaba el inconsciente colectivo de lo que se esperaba de una berlina de 4 puertas. El alerón trasero parecía herético, un ultraje a la sobriedad alemana. Las llantas de 17 pulgadas, las aletas ensanchadas, el estruendoso escape en forma de catedral, todo ello creaba una incomodidad latente. El Evo 2 no parecía que estuviera en la calle, parecía que invadía la calle. En Suiza la reacción fue inmediata. En ciudades como Lausana y Ginebra, las autoridades viales llegaron a prohibir el Evo II en las inspecciones periódicas, alegando que la aerodinámica extrema violaba el espíritu de la normativa urbana. En la práctica se trataba de prejuicios técnicos. El coche molaba, pero era un incordio, y eso bastaba para una persecución velada. En Francia, sobre todo en regiones como Lyon y Marsella, se denunciaron casos de retención de documentos y retirada de matrículas en controles selectivos. La justificación: modificaciones visuales incompatibles con el uso urbano. La verdad: el Evo II no encajaba en los moldes de aceptación visual de aquella década, que empezaba a decantarse por coches más discretos, menos agresivos, menos auténticos. En Alemania, cuna del modelo, la división era clara. Por un lado, coleccionistas y puristas ensalzaban la creación como la cumbre de la ingeniería nacional. Por otro, patrulleros, vecinos y reguladores veían en el Evo 2 una molestia pública. El ruido del motor, incluso a velocidad de crucero, superaba los 90 decibelios. Y eso, en barrios residenciales como Prenzlauer Berg o Schwabing, equivalía a un delito. Pero el Evo II no solo causaba molestias auditivas, causaba miedo simbólico. Su postura intimidaba. Era habitual verlo esquivado en el tráfico, con conductores dando volantazos para evitar enfrentarse a sus faros rectos y afilados. No inspiraba confianza, inspiraba huida, y así, como tantas máquinas intensas, cayó en las manos equivocadas. Entre 1993 y 1996, diversas operaciones policiales en ciudades como Hamburgo,
Nápoles y Marsella incautaron Evo 2 utilizados por bandas criminales. No era casualidad. El coche era rápido, discreto en términos de marca y ofrecía estabilidad en las persecuciones. En Milán se incautó un ejemplar tras ser utilizado en una huida a 230 km por hora en la tangenciale Est. El conductor escapó. El coche, intacto, se convirtió en prueba. Con el tiempo, la fama se extendió. El Evo II pasó a ser conocido en los círculos urbanos como el Mercedes del caos. Las bandas ilegales los hacían correr por la noche en polígonos industriales abandonados. En Berlín corría el rumor de que solo quedaban 2 matriculados legalmente en la ciudad. Todos los demás habían sido retirados de la circulación por exceso de denuncias. Pero donde el sistema veía una amenaza, la subcultura veía arte. En reuniones secretas los Evo II eran tratados como reliquias. No se tocaban, solo se contemplaban. Su presencia silenciaba el ambiente como si hubiera llegado una entidad. Los propietarios de estos coches rara vez hablaban, no lo necesitaban. Sus máquinas hablaban por ellos. En los vídeos musicales underground de la escena del rap alemán, el Evo II aparecía como un icono de auténtica potencia, a diferencia de los ostentosos coches de lujo que iban y venían como modas pasajeras. El Evo II permaneció, porque su estética no se basaba en el gusto, se basaba en la necesidad. Esa forma brutal y funcional había sido esculpida para ganar, y el mundo entero lo sintió cuando lo vio. El tiempo, sin embargo, empezó a alejar al Evo II de las calles, no por desinterés, sino por protección. Los coleccionistas empezaron a esconder sus ejemplares. Algunos coches desaparecieron por completo, escondidos en cobertizos o garajes secretos. Hoy en día se ven pocas unidades en la carretera, pero cuando aparecen en una noche fría, en una calle vacía, bajo la luz tamizada de una vieja farola, el mundo parece detenerse. El Evo II se ha convertido en un fantasma, pero un fantasma con tracción trasera, un corazón Cosworth y el poder de cambiar el entorno con su sola presencia. Algunos coches envejecen, otros desaparecen. El Mercedes-Benz 190 2.5-16. Evolution Sunk eligió un camino más raro, ascendió. Como artefacto, ha sobrevivido intacto a la decadencia del tiempo. Como símbolo, fue adquiriendo relevancia a medida que la industria se alejaba de todo lo que representaba. No fue olvidado, fue canonizado. Han pasado décadas desde que el 502 saliera de la cadena de montaje de Bremen. Mercedes ha cambiado, el DTM ha cambiado, el mundo ha cambiado, pero el Evo II ha permanecido, fijado en la memoria colectiva de una generación que vio cómo su rugido cortaba el silencio de la noche alemana. No se recuerda por nostalgia, se recuerda por su ausencia, porque nada ha venido a sustituirlo. Ninguna otra berlina se ha atrevido a llevar la misma intensidad, la misma audacia, la misma identidad. Hoy, un 1900 Evo II en estado original puede superar los 500.000 euros en subastas especializadas. Pero esta cifra, aunque impresionante, es casi trivial comparada con lo que realmente se está negociando. No es un coche, es un artefacto histórico, una pieza de una época en la que la ingeniería aún se guiaba por pasiones combustibles y ansias de conflicto. En cada Evo II yace un espíritu de confrontación, un mensaje dejado por ingenieros y pilotos que no solo querían participar, querían ganar con estilo, con brutalidad, con control. En las reuniones cerradas de coleccionistas, el Evo II es tratado como una reliquia. Los propietarios cuchichean sobre los números de chasis, los sellos originales y la historia de la homologación. Un tornillo cambiado puede devaluar un ejemplar. Un manual original con el sello de fábrica puede duplicar el interés del comprador. Algunos guardan sus coches en cámaras climatizadas, ajustados a la temperatura de fábrica, con los neumáticos inflados cada 30 días, aunque no hayan recorrido ni un solo metro.
Pero el Evo II no se limitó a los salones cerrados, invadió la gran pantalla. En juegos como Gran Turismo, Assetto Corsa y Forza Motorsport aparece con gráficos cuidados, sonidos capturados de ejemplares reales y un comportamiento físico basado en la telemetría histórica. En los simuladores, el coche sigue siendo el mismo, difícil de domar, requiere precisión en la frenada, control del embrague y respeto por el límite de revoluciones. No se ha simplificado para complacer. Al igual que en la vida real, el Evo 2 sigue siendo exigente en el mundo digital. En la cultura pop, su sombra aparece donde menos te lo esperas. En los videos musicales de la escena urbana de Berlín y Stuttgart, la Evo II es una presencia visual dominante, no como objeto de ostentación, sino como símbolo de fuerza bruta. En las sesiones fotográficas, evocar su carrocería oscura contrasta con edificios abandonados, creando composiciones que evocan desorden y poder. Incluso en desfiles de moda conceptuales, aparecía como una pieza estática, un monumento del brutalismo mecánico. Mercedes-Benz, consciente de la importancia del modelo, ha intentado emular su gloria de vez en cuando. Modelos como el C63 AMG Black Series y el AMG1 coquetean con esta herencia, pero nunca llegan a rozarlo, porque el Evo 2 no era solo una hoja de especificaciones, era un estado de ánimo, una propuesta, una afrenta. Ningún coche actual lleva la misma voluntad de ser indomable. Eso es lo que lo hace eterno. El Evo 2 es como una cicatriz dejada en la historia de la ingeniería automovilística, visible, profunda, resistente al tiempo, y como cualquier cicatriz, lleva una historia de violencia, superación y supervivencia. Incluso hoy, cuando aparece de vez en cuando por las calles en Londres, Múnich, Praga, produce el mismo efecto: silencio, respeto e inquietud, una rara especie de reverencia que no se puede explicar. Simplemente se siente. Y para los que nunca oyeron su motor, nunca vieron su silueta cortando la bruma matinal, solo queda el eco, en vídeos, audios y en los ojos de los que vieron de cerca lo que significaba tener un Evo II a toda marcha. Hay coches que conduces, hay coches que son tuyos, y los hay que incluso parados te observan. El Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution 2 es de este tercer tipo. No es un vehículo, es una mirada fija en el retrovisor de la historia. Un recordatorio de que hubo un tiempo en el que las marcas no se disculpaban por fabricar máquinas demasiado intensas, demasiado ruidosas, demasiado peligrosas. Una época en la que el miedo formaba parte de la conducción y la gloria también. El Evo 2 no encaja en el mundo moderno, en un mundo de conducción autónoma, motores silenciosos y conectividad constante. Es un ruido, un fallo del sistema. Todavía requiere que escuches el motor, sentir vibrar la caja de cambios, comerse el asfalto con cada cambio de marcha, como si cada kilómetro fuera el último. Y quizás por eso es tan necesario. Hoy en día, el mundo ha olvidado lo que es vivir con intensidad. Y el Evo 2 está aquí, quieto, como un artefacto bélico listo para ser activado. No para llevarte de un punto a otro, sino para recordarte que conducir también es enfrentarse, confrontar tus límites, enfrentarse a la rutina, enfrentarse a la idea misma de velocidad domesticada. No se trata de comodidad, no se trata de lujo, no se trata de tecnología de asistencia, se trata de control absoluto en un universo que predica la seguridad absoluta. Se trata de ser parte de la máquina, no solo de usarla. Cuando te subes a un Evo 2, el mundo cambia de densidad. El volante responde con peso real. La suspensión te muestra cada grieta del asfalto. El rugido del motor es como una promesa de que la carretera aún puede ser peligrosa, que la libertad aún puede rugir y que todavía se puede hacer historia con tus propias manos.